Vamos a trabajar con el texto Teogonía de Hesíodo. En principio vamos a plantear algunas características, algunas coordenadas que nos van a permitir hacer una lectura del texto y centrarnos en dos cuestiones inicialmente: el contenido y la estructura del texto. En primer lugar, digamos que el lenguaje empleado en Teogonía es un lenguaje de carácter arcaico, en el sentido de que se desarrolla a partir de asociaciones que no presentan la lógica de lo que implica la escritura en el ámbito de una cultura letrada. Los desarrollos conceptuales se dan de manera asociativa y suelen predominar los saltos temáticos, estableciendo conexiones de un orden que se explica en el marco de un ámbito fundamentalmente de carácter oral, o en todo caso un ámbito en el que aún la escritura no reestructura la representación conceptual de la realidad. En segundo lugar, digamos que desde el punto de vista del género discursivo, el texto presenta hibridez, en el sentido de que van yuxtaponiéndose distintas clases de textos. Tenemos catálogos, genealogías, mitos, un himno que van articulándose de una manera que podríamos llamar salteada. Para poder organizar el contenido del texto, podemos pensar en dos principios. Un principio temporal que, tras la presentación, organiza en términos, diríamos, de generaciones, desde el punto de vista evolutivo, si se quiere, y también se puede pensar en otro principio organizativo más de carácter sincrónico, que tendría que ver con la organización a partir de tres familias de las que descienden las divinidades. La familia que desciende de la unión entre Urano-Gea, la familia que desciende de Nereo, o el mar, o el Ponto, y los descendientes de Nyx, de la noche. Las primeras dos familias establecen vinculaciones, mientras que la tercera, los descendientes de la noche, y que obedecen principalmente a fenómenos o fuerzas primordiales, se mantienen de manera independiente o aislada en relación a las otras dos familias. Con respecto a estos distintos materiales que presenta en Teogonía Hesíodo, digamos que un principio que los organiza tiene que ver con el propósito
perseguido por el poeta. Un propósito que da cuenta de la importancia de la sistematización de la información verdadera a comunicar al público, a la audiencia. Tenemos en Hesíodo, en Teogonía, el intento de un cuadro completo, lo más completo que puede el poeta, acerca de la diversidad de dioses. Todo Dios parecería en este mundo hesiódico tener un lugar y una función en relación con el sistema divino. No tenemos el mismo propósito en los poemas homéricos, como ustedes habrán advertido. Tras la lectura de Teogonía nos damos cuenta de que Homero recorta parte del panteón divino. En el mundo homérico tenemos en principio o de manera prioritaria dioses olímpicos. Es bastante excepcional la presencia de otras divinidades que ya en el texto homérico, cuando están presentes, resultan incómodas, en el sentido de que no parecen articularse con el mundo representado por Homero. Entonces, por un lado tenemos este cuadro que pretende ser lo más completo posible, haciendo lugar a toda divinidad, poniéndola, digamos, en alguna parte con algún sentido. Pero también podríamos decir que está presente un principio explicativo del estado en el cual se encuentra el mundo en el momento en que se hace la sistematización. Parecería que estamos también entonces ante un texto que trata de explicar por qué Zeus es el que lo gobierna. Tendríamos entonces dos movimientos interesantes que funcionan integradamente y que atraviesan el poema. El intento por ordenar ese ámbito divino y a su vez explicar por qué en ese mundo divino es Zeus el que establece el dominio sobre el resto de los dioses. Vamos al texto desde el punto de vista de la estructura y de su contenido. El texto se abre con un proemio extenso de unos 115 versos en que el poeta se presenta invocando a las musas a través de la expresión "comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas". Ese comienzo conjunto colectivo da cuenta de una vinculación entre las musas y el poeta, que se convierte en su mediador, en su portavoz. Vamos a saber enseguida que ha sido elegido por las musas para poder contactarse con el resto de los mortales. Del verso 1 al 115, entonces, tenemos ese proemio, esa presentación en que nos ponemos en contacto
con el programa del poeta y a su vez nos da cuenta de cómo fue su iniciación como secuaz, como poeta de las musas. También, luego del verso 35, a partir del 36, refiere cómo fue el nacimiento de las musas, la llegada al Olimpo, cuáles son sus nombres, cuál es la acción de las musas sobre los hombres, y se cierra el proemio con una invocación, que es una prescripción, un mandato acerca de la orden que le dieron las musas a Hesíodo y a la que no puede faltar. Luego de los primeros versos, me interesa que nos detengamos en la experiencia mística referida por Hesíodo, a partir de la cual nos interiorizamos acerca de cómo fue el momento de la iniciación poética. Vamos juntos, si tienen el texto a la vista, al verso 21. Ellas, refiriéndose a las musas, precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto, mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Este mensaje, a mí, usa la primera persona en griego, en primer lugar me dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo, sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Así dijeron las diosas bien habladas del poderoso Zeus, y me dieron un cetro después de cortar una admirable rama de florido laurel. Infundiéronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al final. Acá tenemos varias cuestiones para comentar. En primer lugar, el reconocimiento de que es un elegido, en qué circunstancia fue elegido mientras apacentaba las ovejas al pie del divino Helicón. El mensaje que le dirigieron, establecer la diferencia cualitativa entre los campesinos rudos y Hesíodo. La idea de que las musas eligen a quien comunicarle verdades para que las transmita al resto de los mortales, una afirmación que ha generado interpretaciones relacionadas con la diferencia entre lo que transmite Homero y lo que se le encarga, o lo que las musas le encargan a Hesíodo que transmita. Y finalmente, el reconocimiento de que el cetro es el atributo distintivo del elegido por las musas para comunicar verdades. Y finalmente, el mandato, que es de fundamental interpretación para poder comprender lo que viene. Las musas lo capacitan con voz divina para celebrar el futuro y el pasado. Lo que va a suceder, digamos, la evidencia de lo que va a suceder y todo lo que pasó, con la condición de que las mencione al principio y al final de cada canto, algo que él está ya cumpliendo y va a volver a cumplir en los versos 104 a 115. Seguidamente hay una descripción de las musas en el Olimpo, de cómo cantan, se mueven,
danzan y el ambiente que generan justamente cuando se desempeñan. Leo un pasaje. Allí forman alegres coros en el nevado Olimpo, ¿no? Y habitan suntuosos palacios. Junto a ellas viven entre fiestas las gracias de Himero, la deidad que atiende en las bodas. Y una deliciosa voz lanzando por su boca cantan y celebran las normas y sabias costumbres de todos los inmortales, lanzando al viento su encantadora voz, es decir, preservan aquellas normas con las cuales se desarrolla, se desenvuelve la vida divina. Aquellas iban entonces hacia el Olimpo, engalanadas con su bello canto, inmortal melodía, retumbaba en torno la oscura tierra al son de sus cantos, y un delicioso ruido subía de debajo de sus pies al tiempo que marchaban al palacio de su padre. Y tenemos una descripción de Zeus, padre. Reina aquel sobre el cielo y es dueño del trueno y del llameante rayo, desde que venció con su poder al padre Cronos. Perfectamente repartió por igual todas las cosas entre los inmortales y fijó sus prerrogativas. Acá tenemos un anticipo de lo que vamos a leer en relación con los mitos sobre la sucesión divina en la generación de los dioses que descienden de Urano y Gea. Cómo llega Zeus al poder y por qué es él el encargado de mantener un orden de cosas serán justamente temas que se van a desarrollar posteriormente. Luego tenemos un tratamiento acerca de cuál es la acción de las musas sobre los hombres, la importancia de Calíope, observamos acá en cuanto a que es la encargada de hacer fluir una palabra verdadera en quienes están a cargo del gobierno, los reyes, vástagos de Zeus. Y finalmente tenemos la invocación y programa que vamos a leer a partir del verso 103. Salud, hijas de Zeus, otorgadme el hechizo de vuestro canto. Vuelve sobre esa idea inicial de que es un elegido, eslabón intermedio en términos de guión de Platón entre las musas y el resto de los mortales. Celebrada la estirpe sagrada de los sempiternos inmortales, los que nacieron de Gea y del estrellado Urano, los que nacieron de la tenebrosa noche y los que crió el salobre Ponto. Decid también cómo nacieron al comienzo los dioses, la tierra, los ríos, el ilimitado Ponto de agitadas olas, y allí arriba los relucientes astros y el anchuroso cielo, y los descendientes de aquellos, los dioses dadores de bienes, cómo se repartieron la riqueza, cómo se dividieron los honores y cómo también por primera vez habitaron el muy abrupto Olimpo. Inspiradme esto, musas, que desde un principio habitáis las mansiones olímpicas, y decidme lo que de ello fue primero. Acá tenemos el reconocimiento nuevamente de que son las musas las que lo inspiran, digamos, las musas son la fuente del saber que transmite Hesíodo. No se trata, como decíamos al abordar el concepto de poeta, de la comprensión de un saber adquirido por el sujeto, sino un sujeto que está, digamos, en algún punto entheos, se dice en griego, endiosado, digamos, ha recibido un saber que no es propio, sino externo a él y que procede de las musas. Volvamos hacia atrás para
hacer foco para focalizar la atención en estas musas, que son las dadoras del saber. Vamos a los versos 75 a 80. Vamos a encontrar allí algo así como una poética que da cuenta de los saberes, de los conocimientos acerca de las distintas materias que interesan en el mundo hesiódico a partir de los mismos nombres de las musas. Leo el pasaje inicialmente que dice así: esto cantaban las musas que habitan las mansiones olímpicas, las 9 hijas nacidas del poderoso Zeus. Cada nombre griego tiene una significación relacionada justamente con distintos ámbitos del saber griego de la época. Clio significa la que proclama la fama, Euterpe, la que alegra el corazón de los hombres, Talía, la que se relaciona con la poesía en el marco de los festines, Melpómene, la que preside la música, Terpsícore, la que preside la danza, las danzas, Érato, la que excita el deseo de la poesía, Polimnia, la que reina en la variedad métrica, en la variedad de géneros poéticos, Urania, la que levanta el canto por encima de lo humano hacia el cielo, y Calíope, la que cuida de la bella voz en términos de la verdad en el poema. Esta es la más importante de todas, Calíope, pues ella asiste a los venerables reyes y, como decíamos hace un momento, a partir de la voz de Calíope se desarrolla, por justamente considerarse la más importante, el pasaje que sigue a partir del verso 81 y hasta el 103. Bueno, a partir del verso 117 tenemos una breve cosmogonía que da cuenta de la generación a partir de Gea. Hay un primer planteo acerca de el Haos, que se puede traducir como bostezo cósmico, un momento de bostezo cósmico, y la generación o la autogeneración de Gea como tierra, con la participación de Eros. Nos dice el poeta que Gea alumbró primero al estrellado Urano, cielo, podemos traducir, con sus mismas proporciones, para que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a las grandes montañas, deliciosas moradas de diosas, las ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. A partir de estas divinidades vamos a seguir las generaciones divinas. Inmediatamente Hesíodo se detiene en los hijos de Gea y Urano. Tenemos entonces un catálogo y breves segmentos narrativos que van dando cuenta de los mitos. Es importante la mención de que Gea y Urano tuvieron 3 hijos enormes y violentos, cuyo nombre no debe pronunciarse por el peligro que eso implica,
Sin embargo, inmediatamente los menciona en el verso 150. Se trata de Coto, Briaéreo y Giges, monstruosos engendros. Da la descripción. Este dato no es menor, es muy importante, porque son estos tres hijos de Gea y Urano los dioses o las divinidades que van a ponerse al servicio de Zeus en el combate de Zeus por el poder. Luego sigue el mito de la castración de Urano. Nos cuenta el poeta que Urano retenía injustamente a sus hijos en el interior de la tierra, y que entonces Gea, a punto de reventar, urde una artimaña. Tenemos el elemento femenino eligiendo a uno de sus hijos, a Cronos, para llevar adelante una estrategia y sancionar el mandato paterno. La estrategia consistió en lo siguiente. Les dice a sus hijos: si queréis seguir mis instrucciones, verso 165, podremos vengar el cruel ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Es decir, la estrategia es una consecuencia de la arbitrariedad de Urano. Así habló, y lógicamente un temor los dominó a todos, y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el poderoso Cronos, de mente retorcida, armado de valor al punto, respondió con estas palabras a su prudente madre: Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por nuestro abominable padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Fíjense que prácticamente reproduce el argumento dado por la madre, ¿no? Una característica propia de la fórmula o el lenguaje formulario arcaico. Así habló, la monstruosa Gea se alegró mucho en su corazón y le apostó secretamente en emboscada. Y ahora tenemos la estrategia que usan. Puso en sus manos, Gea en manos del hijo, Cronos, una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. Imaginamos que cuando se hace la noche, desciende Urano sobre Gea, y he aquí lo que hace el hijo Cronos. Vino el poderoso Urano, conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz enorme y de afilados dientes, y apresuradamente cegó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás. No en vano escaparon aquellos de su mano, pues cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea, y al completarse un año dio a luz a las poderosas Eriñas, a los altos gigantes de resplandecientes armas que sostienen en su mano largas lanzas, y a las ninfas que llaman melias sobre la tierra ilimitada. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó con el acero y los arrojó lejos del continente en el tempestuoso Ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma, y en medio de ella nació una doncella. La doncella es Afrodita. Primero navegó hacia la divina Citera,
y desde allí se dirigió después a Chipre, rodeada de corrientes. Salió del mar la augusta y bella diosa, y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno. Afrodita la llaman los dioses y hombres, porque nació en medio de la espuma, y también Citerea, porque se dirigió a Citera, Ciprogénea, porque nació en Chipre, de muchas olas, y Filomedea, porque surgió de los genitales. Sigue el texto dando cuenta de algunas cuestiones más de detalle, y luego tenemos los hijos de la noche y de Eris, un pasaje muy breve: Tánatos, Gimnos, la burla, el lamento, las Moiras, Queres, Cloto, Laques y Sátropo, Némesis, el engaño, la ternura, la vejez, Eris, fatiga, olvido, hambre, dolores, combates, guerras, matanzas, masacres, odios, mentiras, desorden, destrucción, etcétera, ¿no? Todas abstracciones de fuerzas elementales, de defectos que carecen de rasgos particulares. Y luego de esto vienen los descendientes del Ponto. Tenemos un catálogo interesante de las Nereidas. Algunos especialistas plantean que ha habido contaminación hacia el canto 18 a partir del verso 39 en Ilíada en relación con el catálogo de las Nereidas, o del poema homérico en relación con el poema hesiódico. En cualquier caso, tenemos acá un catálogo completo, bastante completo, de las Nereidas, y, como decíamos, en el caso de las musas, cada nombre tiene una significación en relación con el estado del mar. Pensemos que una de las características del mundo griego está conectado con la importancia que el griego le daba a la navegación y a la necesidad de reconocer justamente el estado del mar para llevar adelante sus actividades marítimas. Luego tenemos algunos pasajes en relación con los hijos de Taumante y Electra, de Ceto y Forcis, de Tetis y Océano. Digamos que continúa el tratamiento sobre la descendencia a partir de Nereo. Hijos de Tea y Perión, de Crio y Euribia, de Febe y Zeos. Ahora, se incrusta en el verso 410 un himno a Hécate. Algunos especialistas entienden que se trataría de un elemento interpolado. No queda muy claro cómo articula con el resto de los materiales, pero en todo caso se ha transmitido en este lugar y se sigue estudiando analíticamente su función en teogonía. Siguen los hijos de Rea y Cronos, es decir, se retoma la familia descendiente de Gea y Urano, y se nos cuenta el mito que explica cómo Zeus lleva adelante una estrategia para desplazar el poder de su padre Cronos. Recordemos entonces que Cronos sirve a una estrategia de su madre para poder castigar al padre. En Rea y Cronos tenemos nuevamente el dispositivo madre e hijo, pero en este caso con una estrategia más sofisticada. Leemos a partir del verso 459. A los primeros se los tragó el poderoso Cronos, a los primeros hijos de Rea.
A los primeros hijos se los tragó el poderoso Cronos según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre, conduciéndose así para que ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera dignidad real entre los inmortales. Pues había por Gea y el estrellado Urano que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera, víctima de los planes del gran Zeus. Por ello, no tenía descuidada la vigilancia, sino que siempre al acecho se iba tragando a sus hijos y Rea sufría terriblemente. Pero cuando ya estaba a punto de dar a luz a Zeus, padre de dioses y hombres, entonces suplicó enseguida a sus padres, los de ella, Gea y el estrellado Urano, que le ayudaran a urdir un plan para tener ocultamente el parto de su hijo y vengar las heriñas de su padre y de los hijos que se tragó el poderoso Cronos de mente retorcida. Aquellos escucharon atentamente a su hija y la obedecieron. La pusieron ambos al corriente de cuanto estaba decretado que ocurriera respecto al rey Cronos y a su intrépido hijo, y la enviaron a Licto, a un rico pueblo de Creta, cuando ya estaba a punto de parir al más joven de sus hijos, el poderoso Zeus. A éste le recogió la monstruosa Gea para criarlo y cuidarlo en la espaciosa Creta. Allí se dirigió llevándole al amparo de la rápida negra noche, en primer lugar a Licto. Le cogió en sus brazos y le ocultó en una profunda gruta bajo las entrañas de la divina tierra en el monte Egeo de densa arboleda. Y envolviendo en pañales, acá está la estrategia, una enorme piedra, la puso en manos del gran soberano Uránida, rey de los primeros dioses. Aquel la agarró entonces con sus manos y la introdujo en su estómago. Desgraciado, no advirtió en su corazón que a cambio de la piedra se le quedaba para el futuro su invencible e imperturbable hijo, que pronto, venciéndole con su fuerza y sus propias manos, iba a privarle de su dignidad y a reinar entre los inmortales. Tenemos una valoración que hace el poeta respecto a que Cronos efectivamente pudo ser engañado por Rea. Rápidamente crecieron luego el vigor y los hermosos miembros del soberano, es decir, Zeus se salva, apartado y protegido por la abuela, por Gea, en Creta. Y al cabo de un año echó fuera de nuevo su prole, el poderoso Cronos de mente retorcida, engañado por las hábiles indicaciones de Gea, vencido por la habilidad y fuerza de su hijo. Primero vomitó la piedra, última cosa que se tragó, y Zeus la clavó sobre la anchurosa tierra en la sacratísima Pito, en los valles del pie del Parnaso, monumento para la posteridad, maravilla para los hombres mortales. Libró a sus tíos paternos de sus dolorosas cadenas, a los Uránides, Brontes, Estéropes y el vigoroso Arges, a los que insensatamente encadenó su padre. Aquellos le guardaron gratitud por sus beneficios y le regalaron el trueno, el llameante rayo y el relámpago antes los tenía ocultos la enorme Gea, y con ellos seguro gobierna a mortales e inmortales. ¿Qué es lo que tenemos acá? La explicación etiológica, ¿no? da la explicación de por qué existe la piedra clavada en Pito, en los valles del pie del Parnaso. ¿Por qué existe esa piedra allí? Y se la explica a partir de este mito relacionado con
la intervención de Zeus para que su padre expulse y libere de esa manera a todos los que habían sido de alguna manera secuestrados. Con la explicación de que habían sido devorados o tragados y conservados en el interior por Cronos. Luego tenemos la descendencia de Jápeto y Clímene, que supone una detención especial en tanto introduce un mito muy conocido e interesante para los griegos, uno de los mitos de Prometeo. Jápeto se llevó a la joven Clímene, oceánide de bellos tobillos, y subió a su mismo lecho. Esta le dio un hijo, el intrépido Atlas, y parió al muy ilustre Menetio, al mañoso y astuto Prometeo, y al torpe Epimeteo, que fue desde un principio siempre ruina para los hombres que se alimentan de pan, pues él por primera vez aceptó una joven mujer modelada por Zeus. Digamos, acá tenemos la apertura hacia el mito de Prometeo. Se va a hacer referencia a tres situaciones en relación con el mito de Prometeo, porque en los sacrificios humanos se reserva la carne de los animales y se entrega o se deja para los dioses únicamente los huesos, la grasa y la piel. Cómo los hombres reciben el fuego a través del robo que lleva a cabo Prometeo, y el origen de la mujer, Pandora, que significa dones dados por los dioses, pero que por un plan de Zeus es entregada a Epimeteo para ruina de los hombres. ¿Cómo llega entonces, por esta estrategia de Zeus, la mujer a vivir en el mundo? Luego tenemos la titanomaquia. La titanomaquia es el mito que da cuenta del gran combate en los cielos entre los dioses y que se resuelve con el dominio de parte de Zeus, ayudado justamente por los tres titanes, Briaerio, Coto y Giges. Cómo logran dominar justamente enfrentándose en violentos combates y alcanzar el dominio entre los dioses. Leemos un pasaje a partir del 6:29. Ya hacía tiempo que luchaban soportando dolorosas fatigas, enfrentados unos contra otros a través de violentos combates, los dioses titanes y los que nacieron de Cronos, aquellos desde la cima del Otris, los ilustres titanes, y estos desde el Olimpo, los dioses dadores de bienes, a los que parió Rea de hermosos cabellos, acostada con Cronos. Por entonces, enfrascados unos con otros en fatigosa lucha, luchaban ya combatiendo en conjunto más de 10 años, y no se veía solución de la dura contienda, ni final a favor de unos o de otros, sino que el resultado de la guerra permanecía indeciso. Pero cuando Zeus ofreció a aquellos todos los alimentos, néctar y ambrosía que los propios dioses comen, creció en el pecho de todos ardorosa pasión, cuando probaron el néctar y de la deliciosa ambrosía. Entonces ya les habló el Padre de hombres y dioses: escuchadme, ilustres hijos de Gea y Urano,
para que os diga lo que me dicta el corazón en mi pecho. Por largo tiempo ya enfrentados unos con otros, luchamos todos los días por la victoria y el poder los dioses titanes y los que nacimos de Cronos. Pero mostrad vosotros vuestra terrible fuerza e invencibles brazos contra los titanes en funesta lucha, recordando nuestra dulce amistad y cómo después de tantos tormentos bajo dolorosa cadena, de nuevo vinisteis a la luz saliendo de la oscura tiniebla por decisión nuestra. Así dijo y al punto a su vez le respondió el intachable Coto. Divino, no nos descubres cosas ignoradas, sino que también nosotros sabemos cuán excelentes son tus pensamientos y tu inteligencia. Paladín fuiste para los inmortales de una cruel contienda y por tu sabiduría regresamos de nuevo saliendo de nuestra oscura tiniebla. Soberano hijo de Cronos, después de sufrir desesperantes tormentos entre inexorables cadenas. Por ello, también ahora, con corazón firme y resuelta decisión, defenderemos vuestro poder en terrible batalla, luchando con los titanes a través de violentos combates. Así habló, aplaudieron los dioses dadores de bienes al escuchar sus palabras, y su espíritu anhelaba la guerra con más ansia todavía que antes. Provocaron aquel día una lucha terrible todos, hembras y varones, los dioses titanes y los que nacieron de Cronos, y aquellos a los que Zeus, sumergidos en el Érebo, bajo la tierra, trajo a la luz, terribles, violentos y dotados de formidable vigor. 100 brazos salían agitadamente de sus hombros, para todos igual, y a cada uno 50 cabezas le nacían de los hombros sobre robustos miembros. El enfrentamiento es descrito en las próximas líneas. Salteo, a partir del 713 leemos: entonces Coto, Briaerio y Diges, insaciable de lucha en la vanguardia, provocaron un violento combate. 300 rocas lanzaban sin respiro con sus poderosas manos y cubrieron por completo con estos proyectiles a los titanes, los enviaron bajo la anchurosa tierra y los ataron entre inexorables cadenas, después de vencerlos con sus brazos, aunque eran audaces, tan hondos bajo la tierra como lejos está el cielo de la tierra, esa distancia hay desde la tierra hasta el tenebroso Tártaro. Pues un yunque de bronce que bajara desde el cielo durante 9 noches con sus días, al 10º llegaría a la tierra, igualmente un yunque de bronce que bajara desde la tierra durante 9 noches con sus días, al 10º llegaría al Tártaro. En torno a él se extiende un muro de bronce y una oscuridad de 3 capas envuelve su entrada. Encima además nacen las raíces de la tierra y del mar estéril. Allí los dioses titanes, bajo una oscura tiniebla, están ocultos por voluntad de Zeus, amontonador de nubes, en una húmeda región al extremo de la monstruosa tierra. No tienen salida posible. Posidón les puso encima broncíneas puertas y una muralla les rodea de ambos lados. Allí habitan también Giges, Coto y el valiente Briaerio, fieles guardianes de Zeus, portador de la égida. Allí de la tierra sombría, del tenebroso Tártaro, del ponto estéril y del cielo estrellado, están alineados los manantiales y términos hórridos y pútridos de todos, y hasta los dioses los maldicen. Enorme abismo, no se alcanzaría su fondo ni en todo un año completo, si antes fuera posible franquear sus puertas, sino que por aquí y por allá te arrastraría huracán ante huracán terrible, horrendo incluso para los dioses inmortales este prodigio. Tras ese combate en el que participan los titanes, los descendientes de Cronos, el mismo Zeus, Coto, Briaerio y Giges, Zeus finalmente logra el dominio de las fuerzas que habían sido conducidas o lideradas por Cronos y son sepultadas en un lugar distante al que es imposible llegar, y en ese lugar se los asegura de tal manera
que no puedan regresar a enfrentarse o combatir contra el nuevo poder del dios más joven. Luego se hace referencia a normas que se establecen, nuevas normas para organizar el mundo y darle un nuevo equilibrio, y allí juega importante rol el juramento. A partir del verso 782 leemos: cuando una disputa o querella se suscita entre los inmortales, por si alguno de los que habitan las mansiones olímpicas falta a la verdad, Zeus encarga a Iris que traiga de lejos el gran juramento de los dioses en un recipiente de oro, el agua helada de mucho renombre que fluye de un alto y escarpado peñasco. Salteo la descripción: el que de los inmortales que habitan las nevadas cumbres del Olimpo, verso 794, jura en vano, vertiéndola, queda tendido sin respiración hasta que se cumple un año y no puede acercarse a la ambrosía, el néctar, ni alimento alguno, sino que yace sin aliento y sin voz en revestidos lechos y le cubre un horrible sopor. Luego, cuando termine esta terrible enfermedad, al cabo de un año, otra prueba aún más dura sucede a aquella. Por 9 años está apartado de los dioses sempiternos y nunca puede asistir al consejo ni a los banquetes durante esos 9 años. Al 10º año, otra vez participa en las asambleas de los inmortales que habitan las mansiones olímpicas. Tal juramento hicieron los dioses al agua imperecedera y antiquísima de la Estigia, que atraviesa una región muy áspera. La importancia entonces da cuenta del juramento, de la necesidad de respetar la verdad y del castigo a aquellos dioses que osen jurar en vano. Luego sigue un pasaje largo sobre el nacimiento de Tifón, un hijo de la monstruosa Gea, joven, que se va a enfrentar en la tifonomaquia con Zeus. Leo un pasaje en el 8:53. Zeus, después de concentrar toda su fuerza y coger sus armas, el trueno, el relámpago y el flameante rayo, le golpeó saltando desde el Olimpo y envolvió en llamas todas las prodigiosas cabezas del terrible monstruo. Luego que le venció, fustigándole con sus golpes, cayó aquel de rodillas y gimió la monstruosa tierra. Fulminado el dios, una violenta llamarada surgió de él cuando cayó entre los oscuros e inaccesibles barrancos de la montaña. Tenemos un episodio de combate singular entre dos divinidades caracterizadas cada una por una fuerza y una capacidad para la estrategia particular. En el caso de Zeus, es el que continúa demostrando que es el que domina. Luego tenemos la indicación de los hijos de Tifón y a partir del verso 886 un pasaje que da cuenta de los hijos de Zeus con las diosas. Es un pasaje interesante porque lo tenemos a Zeus como en el rol de preservarse y evitar una sucesión que pueda poner en riesgo su poder. Leemos verso 886. Zeus, rey de dioses, tomó como primera esposa a Metis, la más sabia de los dioses y hombres mortales. Mas cuando ya faltaba poco para que naciera la diosa Atenea, de ojos glaucos,
engañando astutamente su espíritu con las divinas palabras, Zeus se la tragó por indicación de Gea y del estrellado Urano. Acá tenemos una nueva estrategia que pone en marcha Zeus, en este caso para evitar ser desplazado. Así se lo aconsejaron ambos para que ningún otro de los dioses sempiternos tuviera la dignidad real en lugar de Zeus, pues estaba decretado que nacieran de ella, de Metis, hijos muy prudentes. Primero la doncella de ojos glaucos, Tritogenia, es decir, Atenea, que iguala a su padre en coraje y sabia decisión, y luego era de esperar que naciera un hijo, rey de dioses y hombres con arrogante corazón. ¿Cuál es la estrategia? Pero Zeus se la tragó, es decir, a la madre en este caso, ¿no? A Metis, antes para que la diosa le avisara siempre de lo bueno y lo malo. Es decir, esa descendencia, diríamos, ese hijo, rey de dioses, según nos refiere en este punto el poeta, no nació. En segundo lugar, se llevó a la brillante Temis, que parió a las horas Eunomía, Dique y la floreciente Irene, las cuales protegen las cosechas de los hombres mortales, y a las Moiras, a quienes el prudente Zeus otorgó la mayor distinción, a Cloto, Láquesis y Átropo, que conceden a los mortales el ser felices y desgraciados, ¿no? Las Moiras, a las que también hicimos referencia en alguna clase previa a propósito de un fragmento de Solón. Fíjense acá el salto temático, cuando esperaríamos encontrar más información acerca de si nació, no nació, o qué fue de ese hijo que pudo haber tenido Zeus. Tenemos un salto temático y la referencia a Temis y su descendencia. Tenemos los hijos de Anfítitre, Posidón, Afrodita, Ares, otros hijos de Zeus, es decir, ya entramos en la genealogía de los olímpicos, los matrimonios entre dioses, el catálogo de los héroes, es decir, descendientes de dioses y humanos, y el inicio, el proemio al catálogo de las heroínas o de las mujeres eas, al que, a propósito de un fragmento, de otro fragmento de Hesíodo, ya hicimos un comentario.